Un estudio científico ha comprobado y demostrado que las mujeres retienen el ADN de sus parejas sexuales anteriores. Una vez más, la Biblia tenía razón. Quiero que veas esto, por favor. La ciencia acaba de probar que la Biblia es verdadera. Bueno, una prueba más de las tantas que hay. Y la palabra del Señor es certera en todo lo que dice. La palabra del Señor dice claramente: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, ¿qué te parece si te digo que la Universidad de Seattle en los Estados Unidos y también el Centro Fred para la investigación del cáncer en los Estados Unidos descubrieron, escucha esto, que cuando una mujer tiene relaciones sexuales con un hombre, guarda parte de su ADN y su ADN se aloja en el cerebro? Es decir, que la mujer tiene en su cerebro parte del ADN de cada hombre con el cual ha dormido en su vida. Génesis 2:24 lo dice textualmente: y serán una sola carne. Pero también en 1 Corintios capítulo 6, versos 15 y 16, el apóstol Pablo dice que no permite a un hijo de Dios a unirse una ramera, y cita la palabra, porque dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y esto no se queda aquí, hermanos. Investigaciones han levantado voces que parecen tener la opinión de que esto comienza a perturbar el cerebro de la mujer. Es decir, puede tener problemas emocionales, puede tener problemas inclusive psicológicos, problemas psiquiátricos, porque le hicieron autopsia a un buen número de mujeres y vieron que estas células, donde se aloja, es en el cerebro. Sabemos que el cerebro es el centro de las emociones. Comúnmente la Biblia le llama corazón, pero sabemos, ¿verdad?, que es el cerebro el centro de las emociones. Y allí se guarda el ADN de las personas con las cuales una mujer ha dormido. Pero tú que eres hombre me dices: bueno, a ver, yo estoy entonces libre de todo eso. No, te voy a decir ahora que también se investigó que luego entonces la mujer puede traspasar estos ADNs a otros hombres. Es decir, que si una mujer ha dormido con 10 hombres, para ponerles un ejemplo, y de pronto un hombre duerme con ella, es como si ese hombre hubiese dormido con los otros 10. ¿Por qué razón? Porque han sido traspasados a su organismo ese ADN. Como tú me estás escuchando muy bien, por aquí creo que está la noticia, ustedes la pueden buscar. ¿Qué es lo que se le llama esto científicamente? Se le llama el microquimerismo. ¿Qué cosa es el microquimerismo? Bueno, pequeñas quimeras. ¿Qué eran las quimeras? Bueno, en la mitología antigua griega eran animales, bestias diabólicas, por supuesto, que tenían la cabeza de un león, el vientre de una cabra y la cola de un dragón. Es decir, que conservaba ADN de varias criaturas porque era una criatura compuesta. Si la persona guarda ADN de otra criatura, entonces se convierte de algún modo en una quimera, pero se llama microquimerismo en el sentido que, bueno, se aloja en lugares del cuerpo, pero no llega así como a cambiar el físico de la persona. Se aloja, se ha investigado que se aloja principalmente en el cerebro, pero no solo ahí, también en la columna vertebral, en la médula ósea, en muchos lugares importantes del cuerpo de la mujer se aloja este ADN y no se va nunca. Las primeras conclusiones que llegaron, o la primera teoría que había, era que estas investigaciones llevan desde el 2018 y ahora es que se le está dando conclusión. Se ha hecho un análisis profundo y una investigación profunda de esto. Primeramente se puso sobre la mesa la teoría de que esto era producto de los hijos que había tenido la mujer, que tal vez tuvo un hijo varón, porque cuando le hicieron las autopsias, es importante notar que este descubrimiento fue totalmente fortuito. Fue fortuito, fue por la obra del Espíritu Santo. Ellos estaban investigando asuntos buenos relacionados con el cáncer y con otros temas médicos. Cuando se dieron cuenta, cuando le practicaron autopsias a muchas mujeres y revisaron genéticamente su cerebro, se dieron cuenta de que tenían ADN masculino. Y dijeron: ¿cómo hay ADN masculino en mujeres? ADN masculino que se había fundido, por eso se le llama microquimerismo, con la mujer, era parte ya de ella. Entonces pensaron que era producto de que las mujeres habían tenido hijos. Esa fue la primera teoría, pero luego esto se desmintió cuando vieron de que varias de esas mujeres nunca habían tenido hijos. Así que por lo tanto el tema de que es
de los hijos un poco que se descartó. Y luego entonces han llegado a la conclusión muchos científicos que la posible respuesta a esto es que la mujer va conservando porque se hallaron de diferentes ADNs. Así que entre más pareja tenga una mujer en su vida, va a ser más portadora, va a ser un poco más quimera que las demás. Asusta, ¿verdad? Bueno, por un lado asusta, pero por el otro lado nos deja probado claramente lo que dice la Escritura. Y dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y vemos que esto es literal. Y esto es lo hermoso de esto, pero también da miedo. Da miedo por el camino que tiene la sociedad de hoy en día. Da miedo porque la sociedad de hoy en día hoy idolatra el sexo mucho antes, mucho más que antes. Antes el sexo tenía, inclusive el sexo pecaminoso, tenía algún tipo de sentido social, pero hoy ni siquiera el sentido social existe. Simplemente es algo que se hace de forma rutinaria. He buscado entrevistas en YouTube, en otros pues, fuentes de las redes sociales sobre pues estudios que se han hecho de la sexología en este tiempo, y sin lugar a dudas estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Sin lugar a dudas estamos en los tiempos del diluvio, como dice Génesis capítulo 6 a partir del 1, que comenzaron a procrear los hombres, a fornicar los hombres unos con otros, y por eso es que el ADN se ha corrompido a lo largo del tiempo. Y miren, qué hermoso, por eso cuando una persona es virgen, no está contaminada. ¿Te imaginas eso? Cuando la Biblia habla de los 144,000 que dice que no se contaminaron con mujeres, ¿estará hablando la Biblia de una virginidad literal? Yo creo que no. Yo creo que simplemente no se contaminaron con mujeres significa que no se contaminaron pues con las pasiones, porque el matrimonio no es una contaminación. Fueron hombres que no anduvieron de una mujer en una mujer, sino tienen 24 ADN dentro. Porque recuerden que el hombre también recibe ese ADN de parte de la mujer. Pero dice los que no se contaminaron con mujeres. ¿Será posible que en Génesis capítulo 6 Dios destruyó al hombre? Porque el hombre estaba tan contaminado genéticamente, y las personas piensan que por ángeles o por sexo entre ángeles y mujeres. Eso no es bíblico, eso es un invento de libros apócrifos. Eso es un mal entendimiento de Génesis 6. Porque si bien en Génesis 6 habla de los hijos de los hombres, y no dice ni ángeles ni hombres, pero cuando lees el contexto superior habla de hombres, porque los hombres comenzaron a reproducirse, dice. Y luego entonces dice, y mi espíritu no contendrá con el hombre para siempre, no con los ángeles para siempre. Ahora, si bien que en el libro de Job sí menciona a los hijos de Dios como ángeles, también al final del libro de Lucas, en la genealogía de Jesucristo, menciona como Adán, hijo de Dios. Por lo tanto, hijos de Dios son tanto los ángeles como los hombres. Esa teoría de que siempre que la Biblia habla de hijos de Dios son los ángeles, eso no es para nada cierto. Eso solo aparece en el libro de Job, aparece en 2 oportunidades, pero en el mismo libro. Entonces, esto yo creo que nos abre algo, nos abre el entendimiento a muchas cosas que tal vez se nos rompía la cabeza. ¿Por qué Dios destruyó al hombre casi por entero en Génesis capítulo 6? Pero también, ¿por qué Dios no permitía que Israel se contaminase con mujeres paganas? Ahora podemos entender por qué la Biblia habla de las famosas maldiciones generacionales, que no es como algo espiritual como tal, que la gente piensa, no, que tengo que ir por un retiro para quitarme las maldiciones del abuelito. No, es que realmente el pecado se acumula dentro del cuerpo. El pecado se acumula dentro del cuerpo y se va traspasando ese pecado de generación en generación. Imagínense cuán contaminado está el ADN de los seres humanos. Por eso este mundo tiene que llegar a su fin. Pero la buena noticia es que cada día que la ciencia da un paso, de alguna forma da un paso hacia Dios. Wow, de veras que esto es algo impresionante. La Biblia sigue demostrando su veracidad. O más bien, la ciencia sigue comprobando que la Biblia tenía razón. Cuando el hombre y la mujer se unen, entonces son una sola carne. Yo quiero que por favor te voy a invitar a que me dejes saber cuál es tu punto de vista al respecto. ¿Cuál es tu opinión, tu comentario? Déjalo aquí abajo por favor, porque lo estaremos leyendo uno a uno y multiplica con otros. Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga más.